Les doy la bienvenida a Lo Desconocido de la Mente. Este es un espacio de la Academia Internacional de Psicología Holokinética creado para que exploremos juntos el funcionamiento de la mente humana y sus múltiples implicaciones en la vida cotidiana. Son muchas las personas, sin importar la edad que tengan, que a pesar de tener vínculos con la familia, con los amigos e incluso vivir en pareja, se sienten solas. Nosotros mismos, seguramente, hemos sentido la soledad en algún momento de nuestra vida o nos estamos sintiendo solos ahora mismo. ¿Por qué? En este episodio abordaremos acerca de por qué nos sentimos solos, qué significa la soledad y qué hacer cuando la soledad aparece. Vivir solos, sin compartir el mismo techo con otro o con otros, no es tan difícil y hasta es deseable para muchos. Este tipo de soledad no parece ser un problema. Por supuesto que no nos estamos refiriendo a esta soledad física, a la de aquella persona que voluntariamente elige vivir sola. Estamos hablando de la soledad en la cual podemos estar en medio de una muchedumbre, podemos estar rodeados de personas, ir de fiesta en fiesta, y sin embargo seguimos sintiéndonos solos. O de aquella soledad en la que, aún eligiendo voluntariamente estar solo o vivir solo, nos sentimos solos. Uno puede buscar estar solo o buscar estar siempre acompañado, pero de todas formas, inexorablemente aparece esa sensación de soledad. Es decir, estamos hablando de la soledad que se sufre desde el punto de vista psicológico. ¿Y qué es esta soledad? Es una sensación de vacuidad, es decir, de vacío, de desamparo. Algunos lo sienten como tener un nudo en la boca del estómago. Es una sensación de angustia y de miedo que no se puede disimular, no se puede quitar, aunque lo intentemos. Cuando nos sentimos solos, nos sentimos desprotegidos, inseguros, temerosos, aislados. ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Es porque no tenemos compañía, como creen algunos? ¿Porque nadie nos viene a visitar para estar con nosotros? ¿O es por la vida egocéntrica que llevamos, siempre queriendo satisfacer nuestros propios deseos, buscando seguridad económica, buscando ser reconocidos, buscando placer, queriendo ser alguien? Nos pasamos la vida escapando de nosotros mismos, yendo de actividades en actividades, yendo de entretenimientos a entretenimientos, y pese a todo lo que hagamos, aflora la inexorable insatisfacción, el miedo, la angustia, el vacío y la sensación de desamparo y malestar psicológico que el yo no puede controlar, no puede quitar o dominar. Es decir, hagamos lo que hagamos, tarde o temprano aparece la temible sensación de soledad. Ahora bien, ¿quién es el que busca seguridades, placer, experiencias nuevas, fama, éxito? Ese es sin duda el yo. Ese yo es un conjunto de imágenes creadas por la memoria para darse continuidad, pero que cuando el yo es sobrevalorado, es decir, cuando está permanentemente en escena, es fuente de todo conflicto psicológico. Ya hemos hablado en otros capítulos que cuando el cerebro funciona en ámbito C o ámbito del pensamiento, se expresa la ley del egocentrismo que nos lleva a vivir ensimismados. ¿Y qué significa estar ensimismados? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos todo el tiempo pensando. Y estamos enredados en nuestros pensamientos y nuestra imaginación.
lo que voy a hacer, lo que hice, lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. Son todos contenidos que refieren a nosotros mismos. Cuando nos comunicamos con alguien, en realidad, más que una comunicación, son reacciones de agrado o desagrado. Es decir, nos vinculamos con las imágenes que tenemos de esa persona. Imágenes que ha forjado la memoria de acuerdo a los condicionamientos que tenemos. Del mismo modo, nos comportamos de acuerdo a las imágenes que nos vamos forjando de nosotros mismos, las cuales van cambiando según la situación en la que nos encontramos. Podríamos decir que aunque no nos demos cuenta, o sea, puede ser de manera consciente o inconsciente, nuestra conducta es diferente en relación a las distintas máscaras adoptadas. No es lo mismo estar frente al jefe en el trabajo que con un amigo, con los hijos, etc. Podemos decir entonces que en lugar de estar relacionados verdaderamente con las personas, el cerebro está meramente en contacto con sus propias producciones. Diríamos que está ensimismado. Y una de esas producciones recibe el atractivo y seductor nombre de yo. Un yo que está permanentemente buscando satisfacción y persiguiendo los 4 objetivos del ámbito C: el prestigio, el dinero, el poder, el placer. Un yo que está aislándose en actividades egocéntricas, buscando su propio beneficio, actuando de acuerdo a sus deseos, afirmándose permanentemente y olvidándose de los demás. Este egocentrismo está presente en todas las relaciones, inclusive en las más íntimas, como la relación de pareja, en la cual los dos viven bajo el mismo techo y buscan compartir, ser tiernos, compasivos, pero en realidad esto no sucede, porque cada uno de ellos está buscando que el otro responda según sus propios deseos e imágenes y no interfiera en ellos. Viven juntos, pero están separados. Con el pensamiento nunca podemos estar relacionados con alguien. Por eso nos sentimos solos. Solo hay intercambio de imágenes. Por eso no es posible estar conectados. Es la vida egocéntrica la que promueve el aislamiento, que implica estar ensimismado, estar solo en contacto con uno mismo. Cuando emerge a la conciencia el observador, es decir, el yo, que se cree separado de todo y de todos, allí comienza el conflicto horizontal, que es esa separación, esa fragmentación de la existencia, es la raíz de todo conflicto, la fuente generadora de aislamiento y soledad. El yo es tristeza, miedo, rabia, celos, envidia. Cuando está presente el yo, siempre hay comparación, que es dualidad, y que nos trae sufrimiento. Quiero ser aquello que no soy, quiero ser como aquella persona o quiero tener lo que ella tiene. Estoy aquí, pero deseo estar en otro lugar. Es decir, cuando está presente el yo, hay insatisfacción permanente. El conflicto psicológico, en forma de temor personal, rabia, odio, desconfianza, tristeza, la sensación de soledad, nace del movimiento comparativo entre 2 puntos, ya sea en el tiempo o en el espacio. En el tiempo, cuando hay un movimiento comparativo de ayer hasta hoy o mañana, y en el espacio es ese movimiento comparativo desde aquí hasta allí. Estoy aquí, pero quiero estar allí. Este eterno movimiento psicológico comparativo, que es la ley de la dualidad del ámbito C, entre lo que soy y lo que deseo llegar a ser,
entre lo que tengo y lo que deseo tener, entre cómo me siento solo y el ideal proyectado, si estuviera rodeado de amigos o tuviera éxito en la vida, ¿sería feliz? Este movimiento es el que nos trae conflicto. Es muy importante ver esto. Detrás de cada pensamiento está el yo, que de manera grosera o sutil está buscando satisfacción y generando conflicto, complicándonos la vida. Porque la comparación es la raíz del sufrimiento humano. Y la soledad del ámbito C es aquella en la que me siento único, separado, desprotegido, aislado. En otras palabras, la soledad del ámbito C es aislamiento. Cuando el cerebro está funcionando en el ámbito C de la mente, la soledad es sinónimo de aislamiento. Con la aparición del yo, como dijimos antes, nace el conflicto. Con la emergencia del yo a la conciencia, surge lo que en psicología holoquinética se denomina conflicto horizontal, que es la creencia de que el yo está separado de todo lo que observa. Aquí nace la primera división, que fragmenta toda la existencia. Esta creencia se fundamenta en la manera de percibir que tiene el cerebro cuando funciona en el ámbito C de la mente o pensamiento. La manera de percibir del cerebro cuando solo funciona el pensamiento es fragmentaria. Es importante darse cuenta que la percepción fragmentaria del pensamiento acerca de la realidad es la que hace que nos veamos separados de todos y de todo, y por eso nos sentimos aislados y nos sentimos solos. Con el pensamiento nos separamos de los otros, porque nos separan las ideas, las creencias, las nacionalidades, las etnias, las diferencias económicas, religiosas, culturales, políticas, etc. Y es el pensamiento entonces el que inventa separaciones entre los seres humanos, blancos, negros, rusos, americanos, católicos, protestantes, ricos, pobres, liberales, socialistas y un montón más de divisiones que podemos observar en el mundo de hoy que construye y produce el pensamiento. La humanidad actual, sufriente y dividida, es fruto de la percepción fragmentaria del pensamiento, que todo divide, que genera aislamiento, divisiones de todo tipo, que inventa enemigos. La percepción fragmentaria del pensamiento es el germen de la soledad, aislamiento y de la guerra. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos solos? Y bueno, lo que queremos hacer es huir de la soledad, porque le tenemos miedo a la soledad. Queremos llenar ese vacío interior que nos produce. Y huimos de la soledad buscando evasiones, escapes. Tratamos de evitarla juntándonos con amigos, leyendo un libro, yendo al cine o yendo al templo, conectándonos en las redes sociales, mirando televisión, haciendo alguna actividad recreativa o artística, como pintar un cuadro, por ejemplo, y hasta podemos llegar a escribir un poema sobre la soledad. Buscamos estar ocupados para no sentirnos solos. Inclusive en algunos casos nos involucramos en algún problema para sentirnos vivos y ocupados. ¿Pero es posible llenar este vacío con los escapes? Estas evasiones lo único que hacen es evitar poder ver lo que somos, lo que está haciendo. Por lo que la sensación de soledad volverá de manera cíclica y repetitiva. La soledad solo se acabará cuando estemos dispuestos a ver lo que está ocurriendo, lo que está haciendo. ¿Y qué quiere decir ver lo que está haciendo?
el propio pensamiento tiene que ser visto a medida que va surgiendo la conciencia en percepción unitaria, mientras se va escuchando todo sonido, viendo el campo visual, sintiendo el peso del cuerpo al mismo tiempo, que eso es la percepción unitaria. Mientras se va percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo, aunque sean dos sentidos, escuchar y ver, comienza la paz, el silencio mental, que permite ir viendo el temor, la codicia, la rabia, la tristeza, la confusión, la sensación de soledad. Viendo en percepción unitaria el movimiento del pensamiento, sin análisis, sin interpretar y sin juzgar, o sea, sin condenar los contenidos y reacciones que aparecen a la conciencia. Viendo el movimiento del pensamiento en percepción unitaria es la manera de liberarse de los conflictos que produce el yo. Conflictos que nos aíslan de todo y de todos. La percepción unitaria es la disolución del yo. ¿Por qué decimos esto? Porque en percepción unitaria duran muy poco el miedo, la rabia, la tristeza, la envidia, la soledad, que es aislamiento, la búsqueda de seguridad. El yo es el miedo, la rabia, la tristeza, la envidia, la búsqueda de seguridad que no sucumbe en la sensación de soledad. Cuando el yo no está en escena, con sus deseos y búsquedas de satisfacción personal, no hay sensación de soledad, que es aislamiento. En percepción unitaria existe otro tipo de soledad, que es muy diferente a la soledad del pensamiento, y es la soledad producto de liberarse de todo pensamiento conflictivo. El que está en la paz de la percepción unitaria no se siente solo, porque no hay conflicto. En la soledad de la percepción unitaria, uno no se siente separado de los demás. Por el contrario, podría decirse que es una soledad gozosa. En otras palabras, en percepción unitaria, uno puede estar solo, pero no se siente solo. Hay una sensación de estar en comunión real con la vida, con la naturaleza, los animales y la humanidad entera. Esta es la soledad que observa el vacío inexorable interior, sin escapar de él. En percepción unitaria cesa la soledad del aislamiento, que es puramente imaginaria, creada por el pensamiento. Cesa el ensimismamiento. Cesa, termina el estar en contacto solo con uno mismo. Cuando reactivamos esta función cerebral, que es la percepción unitaria, podemos decir que ocurre la verdadera comunión, la verdadera relación con los seres queridos, la naturaleza y la humanidad. Solo hay que ir escuchando, viendo, sintiendo el peso del cuerpo, sin esfuerzo y sin ninguna expectativa. Dicho de otra manera, solo hay que ir dándose cuenta de todo lo perceptible al mismo tiempo, incluido el proceso del pensamiento con todas sus reacciones. Resumiendo, la soledad es una sensación de vacío, de frustración, es una sensación de angustia y de miedo que aparece cuando el cerebro solo opera en el ámbito C o ámbito del pensamiento. Dijimos que la emergencia del yo a la conciencia, con sus deseos de provecho, poder, placer, prestigio, la búsqueda de seguridad, sus constantes frustraciones en el logro de sus deseos, es lo que hace que nos sintamos solos, aislados, en esa permanente persecución de satisfacer al yo. También dijimos que con el pensamiento nunca podemos estar verdaderamente relacionados con alguien. Por eso nos sentimos solos. Solo hay intercambio de imágenes,
Por eso no es posible estar comunicados, realmente conectados. La vida egocéntrica del ámbito C es la que promueve el aislamiento, el sentirse solo, que implica permanecer ensimismado, dividido, solo en contacto con uno mismo. Finalmente dijimos que huir de la soledad, buscando escapes, no hará que la soledad desaparezca. Solo en percepción unitaria, viendo el movimiento del pensamiento con todas sus reacciones, ocurre la disolución del yo. Y cuando el yo no está, con sus deseos y búsquedas de satisfacción personal, no hay sensación de soledad. Hay que ir viendo claramente si es que queremos permanecer aislados, yendo de reacción en reacción, yendo de entretenimiento en entretenimiento, de comparación en comparación, de juicio en juicio, o si realmente queremos estar relacionados, estar en comunión. Pero ese ver, ese darse cuenta, no es posible con el pensamiento, con lo conocido, sino solo en la soledad gozosa de la percepción unitaria. Por eso, este podcast es para que vayamos explorando juntos, en cada episodio que vayamos compartiendo, lo desconocido de la mente. Para conocer más sobre el tema del episodio de hoy y la psicología holoquinética, entra al sitio www.percepcionunitaria.org. También se pueden bajar libros gratis del sitio www.holokinesislibros.com.